Voy a aprovechar tu presencia para decirte que estoy elaborando una idea, un concepto nuevo, y me tomo como ejemplo algo de lo que tú has dedicado mucho tiempo de tu vida, que es esas distinciones de imperio, pero yo lo aprovecho eso para distinguir entre constitución material, la inglesa, constitución Histórica. formal, la de Estados Unidos. Pero eso es conocido, eso no es una creación mía. En cambio, lo que sí es creación es que, porque lo he aplicado a Cataluña, que aquellos países, aquellos pueblos que se dotan de una constitución formal en contradicción con la constitución material, fracasan y no tienen Pero porvenir. bueno, es que la Constitución española, vigente, A ver, formalmente no es Constitución, es una carta otorgada, claro. lo cual ya dice bastante. Y yo Si es aplico, que dice aberraciones, como que yo no había caído en la cuenta de ello, pero es verdad. No define el territorio español. Solamente menciona, por lo visto, no por lo visto, el territorio en dos ocasiones. Una de ellas referida a las Fuerzas Armadas que les recomienda defender el territorio español, pero no lo han definido que es el no han territorio dicho, español. sí. Y que define el territorio Español, no español, sino de su comunidad, son los gobiernos autonómicos. claro. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa o el Ejército, las Fuerzas Armadas, no pueden establecer una base militar, o no pueden tener una base militar o un cuartel. Es frecuente que una licencia municipal, por ejemplo, se meta con un cuartel de la Guardia Civil, Sí. o no la autorice, o tal o cual. Bueno, ese es el colmo. Sí. Es que no hay ni Estado ni nada. Que lo Y tolere. esa Constitución es una aberración. Eso. Hablan de reformarla, pero si es que no se puede reformar. No tiene reforma posible. Si acaso, yo no creo en las constituciones fabricadas, No. pero porque son las constituciones materiales, como la inglesa o la Esas, norteamericana. yo creo en ellas. La iglesia es material, es Barqui, es la constitución prescriptiva. Pero verás dónde voy mi razonamiento. Digo, en Estados Unidos es la libertad colectiva de todo un pueblo en guerra Claro, contra un colonizador el que hace la constitución material, porque es el pueblo entero. es que normalmente de las guerras es donde salen los regímenes estables. Y ahora voy a decirte, en España no se comprende históricamente la independencia de las colonias, porque no se dan cuenta de que las colonias, los criollos de latinos, que son los mismos criollos de Estados Unidos, ganan las guerras porque ellos, cuando hacen la guerra de independencia, ya tienen en sus manos los recursos materiales de la constitución del país, del territorio, Claro, de pues la población y recursos que ellos administran. Si eran los que mandaban allí. Pues como son los que mandan, ganan y hacen Claro, la es constitución. la oligarquía. Entonces, la constitución de Estados Unidos formal triunfa porque coincide con su constitución material. En cambio, en Cataluña, la tesis mía es la constitución material de Cataluña no existe, porque es la española. Cataluña tiene la constitución material de España. Pero no la del 78. No, he dicho la constitución material, no la formal. Tiene la historia de España dentro, la materia, los recursos, todo. En cambio, como formalmente está en contra de la constitución material de España, fracasará bien, porque no llegará, Sí, siempre pero será un lo que aborto. pasa es que las consecuencias no se sabe cuáles Ya son. verás, llevará, bien fracasará, porque o será un aborto o producirá un conflicto tan grave. Entre los propios catalanes. Claro, porque allí de guerra civil no hay posibilidad ninguna contra el resto de España. Es en Cataluña que la ha dividido en dos. Es que tú no crees que el hecho diferencial famoso no es más que es la única región española en que hubo feudalismo con Carlomagno, y el feudalismo es el que quieren reproducir los La catalanes. prueba es que el condado procede de ahí. Claro, los catalanes. El conde de Barcelona viene de Carlomagno. Claro, todas esas cosas la historia siempre vuelve, y eso es lo que quieren hacer las oligarquías, mantener su feudalismo. Sí. Que yo además creo que las autonomías están pensadas por catalanistas o gente por el estilo, vamos, hay indicios de que es así, como una especie de estado feudal infieri. Sí. Que es a lo que se va. Sí, Las autonomías desarrolladas al máximo dan un estado feudal. Sí, pero hay una especie de vasallaje. Porque... Unido, respaldado por la invocación de la monarquía como lo que une formalmente. Hombre, como pasaba en todo el imperio de Federico de Pues Sicilia. claro, pues Eran claro. todos los condados Pues italianos. claro. El poder era Pues invocando claro. al emperador. El poder eran ellos. Es ahí a donde se va inexorablemente con el Estado de las Autonomías. O sea que para reformar la Constitución hay que eliminar el Estado de las Autonomías. Si elimina el Estado de las Autonomías... Hay que suprimirlo. Hay que suprimir toda la Constitución. Pero completamente.
Hay que hacer otra nueva, si es que se puede hacer. Yo creo que sería mejor hacer que las constituciones, esa la francesa y no tiene sentido. Serían leyes orgánicas que eran como eran las constituciones Es que toda ley anteriormente. orgánica está sostenida en algo material, si no, no puede Claro, ser. si es No, que la tiene que constitución, haber una estructura que la la soporte. constitución inglesa y la norteamericana, hoy la inglesa está muy, por el Sí, socialismo está muy sí. mareada y por el nivel impositivo y todo eso, pero la constitución tradicional se refiere únicamente al gobierno. Es el constitucionalismo auténtico, el gobierno, no la sociedad ni nada de eso, sino cómo Sí, tiene pero que claro, comportarse el yo gobierno entiendo, con la como yo conozco sociedad. muy bien tu pensamiento sobre ese tema, es de recordarte que en mi libro Teoría Pura de la Ya lo sé, República demuestro que es Napoleón el que el que da por, carácter estatal a a la Francia. claro, claro, Porque cuando muere el rey, claro, no muere diciendo el Estado soy yo. Luis XIV dice, l'état c'est moi, no dice la nación. Cuando muere él, no hay Estado. porque el Estado, Porque, no, bueno, sí hay Estado, pero no, porque el no, Estado latente, no, es el instrumento de las monarquías que lo van engrandeciendo y lo van pero haciendo quiero decir crecer, que en la pero llega cúspide, un momento en que eso lo dice muy bien la frase de Federico el Grande. sí, El rey, el príncipe, es el primer servidor del Estado. sí. Es decir, que el Estado ha llegado ya a un No, pero en las desarrollo monarquías tal. absolutas no. Bueno, hay diferencia entre países, pero en general la Sí, idea, y la es la idea idea sí de es los esa, sí, ilustrados, considerando Europa como un bloque. claro. Es, Además, yo si creo, Federico sabe que no solo traduce, sino que escribe en francés, Maquiavelo y sí, escribe el El Príncipe de... antimaquiavelo. Lo traduce el Sí, antimaquiavelo. pero quizá porque su estado, que no tiene nada que ver con el estado que No, hace Hobbes a partir de Baudit, ¿no? Porque es que el estado no solo tiene la soberanía ejecutiva, que esa es normal, es sí, la del es la gobierno, policía y el es que ejército, tiene la soberanía jurídica la del legal, derecho, que pertenece, el derecho el que hace pertenece las al pueblo. leyes. Y Y que, sin entonces embargo, el derecho, en vez de descubrirlo los jueces no, es o que quien sea, desaparecen las costumbres como fuente desaparece la normativa. costumbre con fuerza normativa Ya y está, aparece la ley, que luego como único la potencia concepto. Rousseau y la legislación, que es lo que hay hoy, sustituye al derecho. Y de ahí viene la expresión que Austin en el derecho anglosajón desarrolla del imperio de la ley, que es Sí, una expresión horrible, sí, porque debería ser procede, imperio del derecho. claro, pero es que procede del derecho romano. El imperio de la ley, la frase ya está cuajada en el Así. derecho romano. Y de ahí durante la Edad Media circuló con los emperadores, y es Austin el que la pone en el derecho moderno, es Austin, en Como se Inglaterra. decía en Roma, En Roma, claro, imperium legis. sí, el imperio de la ley, imperium legis, el ¿Y imperio de qué la ley. juristas lo utilizan? Uy, varios. ¿Recuerdas alguno? No, hombre, yo creo, Bueno, pero eso se refería, bueno, en la pero época clásica, sí, pero es que en Roma también la ley procedía de la realidad social. claro, era material también la Claro, el Constitución, material también. Entonces ahí, era claro, material, claro, y procedía de las costumbres. exactamente, Entonces, por eso el imperio del derecho. eso es. Pero hoy en día sería Y mejor. Austin lo traduce imperio de la ley. Yo cada vez que oigo esa expresión es lo mismo que cuando alguien, un gobernante, dice que le recaiga todo el peso de la ley. Si la ley nunca puede ser una amenaza, el Pero imperio de la ley, es que bajo la la ley ley. no es amenaza, Pero ¿cómo justifica, si tiene que ser una emanación de sí misma. cómo se explica la obediencia a la legislación? ¿Cómo lo explica Hobbes? Por el miedo. El miedo que tuvo su madre, la invencible, que fue 7 mesino. ¿Sabes Sí, que nació sí, sí, a sí, los sí. 7 meses Sí, de sí. miedo de su Sí, madre bueno, eso a la dice. invencible? Después que su madre lo No, nació hombre, por el miedo. es una anécdota. Lo cuenta él mismo, Él mismo lo cuenta, claro. pero bueno, yo creo que lo cuenta irónicamente, ¿no? No lo sé. Bueno, a lo mejor no. Sí, yo Esas no. las cosas nunca se saben. Pero quiero decir que en las constituciones hoy europeas, a la europea, son constituciones obedecidas por el miedo que al Estado, al poder del Estado.